El primer peronismo entre 1946 y 1955. Suele referirse con la expresión primer peronismo al que se desarrolló entre 1946 y 1955, con las dos primeras presidencias de Perón. En efecto, en ese periodo, la Argentina sería gobernada por el peronismo, con Perón como presidente de la nación. Luego de ganar las elecciones presidenciales de 1946 y 1951. Ese ciclo se cierra con el golpe de Estado de 1955 que derroca a Perón. En esos dos periodos de gobierno, todos los historiadores coinciden en señalar al peronismo que se caracterizó por la promoción de los derechos sociales y laborales, con un fuerte perfil sindical y favorable a la clase trabajadora. Los historiadores peronistas destacan también la conquista de los derechos políticos de las mujeres, la sanción de una nueva constitución que amplió los derechos de la ciudadanía y las funciones del Estado como regulador de la economía, la promoción de los derechos de la niñez, el impulso a la industrialización del país, la presencia del Estado en sectores estratégicos de la economía, ferrocarriles, siderurgia, energía, banca, comercio exterior, etc. Con respecto a los conflictos políticos de la época, la historiografía peronista pone el acento en el racismo y la extrema resistencia de los grupos dominantes, la oligarquía, a las medidas de promoción social y de tipo nacionalista, así como la multiplicación de asesinatos y actos terroristas y golpistas y realizados por grupos opositores. En especial, el golpe de Estado del 28 de septiembre de 1951. El atentado terrorista en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953, el bombardeo de la Plaza de Mayo y el golpe de Estado de 1955. Los historiadores antiperonistas tienden a destacar hechos relacionados con falta de democracia, calificándolo en algunos casos como dictadura. En ese sentido, suelen sostener que durante el peronismo hubo mucha más persecución de opositores que en los otros gobiernos de la época, destacando casos de asesinatos políticos u opositores que fueron torturados. El antiperonismo también suele poner el acento en la política económica del peronismo, en especial la alta inflación, las medidas sociales calificadas como demagógicas y el intervencionismo del Estado en la economía. El 16 de septiembre de 1955 se produce lo que es la Revolución Libertadora, que es el nombre con el cual se conoce a la dictadura militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurando el Congreso Nacional, depuesto a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, municipales y universitarias y puesto en comisión a todo el Poder Judicial. Y que, tras más de 2 años, hizo traspaso de gobierno al presidente electo Arturo Frondizi, el 1 de mayo de 1958, quien sería derrocado en 1962. Durante la Revolución Libertadora, Frondizi lideró el sector del radicalismo que criticaba la dictadura, contra el sector liderado por Balbín, más cercano a la misma, hecho que llevó a la división del partido y a la formación de la Unión Cívica Radical Intransigente. Arturo Frondizi, nacido el 28 de octubre de 1908, fue un abogado, periodista, docente y político argentino que fue elegido presidente de Argentina y gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar. Su gobierno estuvo caracterizado por un viraje ideológico, inspirado por Rogelio Frigerio, hacia un tipo de desarrollismo menos impulsado desde el Estado y más orientado al desarrollo de la industria pesada, como consecuencia de la instalación de empresas multinacionales. Su política sociolaboral, petrolera y educativo tuvo picos de alta conflictividad, con grandes manifestaciones y huelgas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil, así como numerosos atentados contra el gobierno con fines políticos, en los que resultaron asesinadas 17 civiles y militares. Aprobó y ejecutó el Plan Conintes, que ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de los tribunales militares y prohibía las huelgas. Cabe destacar que el gobierno de Frondizi sufrió grandes presiones del poder militar. Muchas gracias por ver.